Alrededor del 1174 comenzaron las obras de construcción de la Torre de Pisa. Durante la planificación de la obra se cometió un grave error de cálculo. Lo que no se sabía entonces era que este error iba a ser el causante de que la Torre de Pisa se convirtiera en un emblema de Italia mundialmente conocido. Porque la Torre de Pisa está inclinada. Uno de los problemas que propició la inclinación de la Torre de Pisa son sus cimientos inusualmente poco profundos, de entre 3 y 4 metros. Es cierto que otras torres de la época tienen cimientos a una profundidad parecida, pero parece que el arquitecto de la obra no tuvo muy en cuenta la morfología del terreno. A mitad de obra se produjo un corrimiento de tierra debajo de la torre. Por este motivo, la torre, a medio construir, quedó torcida. Esto obligó a abandonar su construcción de manera momentánea. Finalmente se terminó en 1350. Los últimos 3 pisos de la torre se construyeron en perpendicular al suelo para intentar compensar y parar la inclinación. Como ya te habrás dado cuenta, este intento no resultó muy efectivo, y es que en los años siguientes siguió inclinándose unos 0,72 centímetros anuales. ¿Acabará cayendo la Torre de Pisa? Bueno, la verdad que es una pregunta que si tenemos que responder, realmente podemos afirmar que si no se cae es por el derroche económico que cuesta mantener la torre y ha costado a lo largo de todos estos años mantenerla, ¿no? Seguramente con esta pregunta inicial que dice si estuvo entre las ideas iniciales de Bonanno Pisano la inclinación, obviamente que no. Creo que realmente fue, como el video explica, un problema que me pareció interesante empezar a plantearlo aún con este video, que tiene que ver con la relación de la obra y el suelo, ¿no? En el video se explica claramente que hay torres que están muy próximas a esta, que tienen la misma envergadura, ahí en el lugar en Pisa, y que sin embargo, aún teniendo cimientos de la misma profundidad, no han tenido este problema. Lo que pasa es que todo parece indicar que en ese terreno donde está la torre, esta en particular, la de Pisa, había pasado el cauce de un río y que este en algún punto cambió de curso y una suba de las napas hizo que cambiaran las condiciones del suelo. Entonces, realmente, a mitad de... bueno, nos preguntábamos cuál fue el verdadero problema. ¿Habrá sido el suelo? ¿Habrán sido las fundaciones? Eh, si tenemos que explicarlo desde el tema desde lo que pasó, imagínense que el suelo es esta esponja, ¿sí? Y en algún momento las condiciones del suelo fueron cambiando, ¿sí? Porque se mojó y entonces la esponja se ablandó, cambió sus condiciones e hizo que esto que estaba construyéndose en perpendicular al suelo empezase a inclinarse cada vez más. En algún punto, cuando se dieron cuenta, como explica el video, empezaron a construir de nuevo perpendicular al suelo, lo que le da esta forma que no se aprecia normalmente, pero que termina siendo medio como una banana, ¿no? Obviamente que no estuvo dentro de las ideas iniciales, pero tampoco está dentro de las ideas iniciales generalmente como proyectistas cuando no tenemos noción de lo importante, de lo que implica el suelo y de lo que implican las fundaciones tampoco. Yo siempre recuerdo cuando he sido estudiante y lo hemos charlado con muchos de nuestros compañeros, es decir, dibujábamos, proyectábamos y una vez que terminábamos de proyectar, incorporábamos la tecnología, digamos, todas las variables tecnológicas, y entonces las fundaciones eran lo último, y poníamos alguna tipología de fundación. Esto de alguna manera creo que se va naturalizando y hace que nosotros, por ejemplo, nunca, como profesionales o casi nunca, tomemos conciencia de lo importante de tener en cuenta dentro de las variables iniciables la morfología del terreno, digamos, la composición, y que podamos llegar a un análisis y a un diagnóstico adecuado para poder realmente con criterio decidir sobre las fundaciones. Bueno, el teórico ya está presentado a través de este video. Me gustaría que hasta lo pudieran charlar con sus profes, si se quiere en algún momento como disparador para iniciar las clases de taller.
Los propósitos que tenemos al haber estudiado suelos, y ustedes ya han tenido suelos en el teórico, ya se dio de la clase pasada, vamos a desarrollar habilidades para la interpretación de datos, de informes geotécnicos, efectuar cálculos simples y predimensionados de factibilidad, pudiendo tomar decisiones, a partir de ellos proponer cambios, si fuese necesario, aún en las variables del sistema constructivo del proyecto. ¿Por qué es importante conocer el suelo y tener un buen diagnóstico? Porque yo puedo aún cambiar el sistema constructivo de mi proyecto en función de eso. Entonces, digo, la elección de los materiales no es algo aleatorio, no es algo que se elige por capricho, ni el sistema constructivo, sino que también está supeditada a esta de variable que no puedo dejar de tener en cuenta. Entonces, si la clase pasada prestaron atención, suelos debiera estar sirviéndonos para desarrollar habilidades, para interpretar, para efectuar cálculos simples y para tomar decisiones, ¿sí? Y a partir de esas decisiones tomadas poder proponer cambios. Fíjense, entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Y vamos a hacer un pequeño repaso de los suelos. Vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, para poder entrar en las tipologías de fundación y en las fundaciones en sí mismas, cómo es la composición, ¿sí? Cómo de alguna manera se clasifican o pueden clasificarse, las formas del trabajo de los distintos tipos de suelo, y vamos a ir al verdadero problema. Después, ¿qué es la relación que se da con las tipologías de fundación? Entonces, ustedes vieron la clase pasada que básicamente los suelos están compuestos por aires, minerales y agua, ¿sí? Que según su origen se clasifican en autóctonos y transportados, ¿sí? Autóctonos, residuales orgánicos, transportados, aluviales, eólicos, glaciares, marinos, piroclásticos. Según su granulometría, una fracción fina, limos y arcillas, fracción gruesa, arenas y gravas, ¿sí? Según su comportamiento humedecido, en no colapsables, ¿sí? Granulares, cementados o colapsables, potencialmente colapsables o autocolapsables. Seguimos viendo la clasificación y ahora dentro de los cohesivos y de los granulares podemos ver desde la granulometría que estos tienen. Fíjense cómo las arcillas y los limos van desde la parte más ínfima que pueda haber, ¿sí? Que puede medirse aún después también en micrones, que es la milésima parte de 1 milímetro, y desde esas partículas ir tomando, ¿sí? Una conformación distinta y mucho más grande hasta llegar a la piedra bola y los ripios que tienen más de 15 centímetros. Entonces, pasando por todo eso, pasando por todo ese tamiz, digamos, pueden estar estos distintos suelos. Vamos de cohesivos entonces a granulares y los podemos clasificar también desde su granulometría. ¿Qué tipos de suelos podemos ver también? Los podemos ver según el tamaño de esas partículas que los conforman, como veíamos recién. Los granulares y las gravas y las arenas tienen un tamaño del grano de 76 milímetros a 4,75 milímetros, y las arenas, tamaño del grano de 4,75 a 0,075 milímetros. Según el tamaño de las partículas que lo forman, entonces finos, limos, tamaño del grano, lo pueden ver ahí, arcillas, tamaño del grano, y fíjense, acá podemos ver como una radiografía, una imagen microscópica de la composición. Fíjense como los de la derecha parecen tener una composición muy parecida a láminas, ¿no? Y que van dejando entre medio, van dejando espacios entre medio. En el caso de los granulares, esos espacios que van quedando hace que el agua escurra, pero en el caso de estos que parecen tener estas laminares finitas y que van uniéndose químicamente, ese enlace químico que tienen se puede diluir en presencia de agua y empezar a cambiar la estructura interna de los mismos. Acá vemos el caso de lo que hablamos recién, ¿no? De estas láminas donde verdaderamente el enlace o lo que los mantiene unidos
sólidos puede ser diluido en agua y entonces cambiar su comportamiento mecánico. La clasificación, entonces, ¿cómo se comportan frente al humedecimiento? Bueno, ya vimos que los podemos ver como colapsables, no colapsables y mixtos. Dentro de los colapsables están los potencialmente colapsables, los LOES, y los autocolapsables. Y dentro de los no colapsables, cohesivos y granulares. Bien, y ahora le queremos contar que un socavón destruyó por completo el jardín de una casa en Maipú. Los dueños denuncian que el paso de un camión provocó que también parte de la casa y vereda resultaran con daños. Sin embargo, reclaman que hace más de 2 años que su casa y también la de los vecinos tienen problemas en su construcción. Ítalo Zunino nos va a ampliar esta información que veíamos al principio de este informativo para conocer más detalles. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila, José Antonio, gusto de saludarlo. Mira, vamos a pasar a ver inmediatamente las imágenes. No, tú decías que era el patio, la verdad, lo que estaba dañado en esta casa por culpa de este socavón, pero como pueden ver, este solamente es el frontis de la casa de un forado que tiene varios metros y que la verdad se inserta en lo que es por abajo de la casa. La verdad es que lo que denunciaba la pareja que vive en este sector es que se estaba hundiendo la casa y presentaron varios reclamos, como tú también mencionabas, a la empresa constructora que hizo estas casas, que es la empresa Metropolitana S.A., sin recibir nunca una respuesta por parte de ellos. Y también, como vamos a pasar a ver en imágenes, son muchos los vecinos que están acá, porque son muchos los que dicen que a ellos también les pasa lo mismo en sus hogares. Este no es una situación que solamente esté ocurriendo en esta casa, sino que la plaza, por ejemplo, que están viendo allá atrás de los vecinos, también la tuvieron que rellenar en algún momento con maicillo, con distintos materiales, porque también se estaba hundiendo. Claro, pudimos hablar con varios de estos vecinos que estaban bastante molestos y te repito, también tú decías que son más de 2 años que ellos estaban denunciando estas distintas situaciones que gatillaron con este gran socavón al frente de este hogar el pasado viernes. Escuchemos lo que dijeron ellos. Los pasajes están con socavón, están haciéndose hoyos ya en el alcantarillado, entonces ya es un problema que no es solamente ahora les tocó a los vecinos, de igual forma porque a ellos les tocó más fuerte. Cuenta, las plazas, la que está allá, atrás de esta casa, y la que está aquí, que ustedes pueden ver, ya hace poco bajó como 50, se veían los pollos de los pisos, todo, porque más o menos entre 40 y 50 centímetros, y lo rellenaron con esa de maicillo. Obviamente todos preocupados porque están todas hechas con el mismo concreto, el mismo material y todo, y resulta que nos asustan a todos porque en cualquier momento todos tenemos hijos, en cualquier momento se cae y ¿quién nos responde? Bueno, la verdad, yo les quise poner esta noticia, esto es en Chile, eh, pero bueno, me pareció muy ilustrativo poder ver cómo, digamos, el proyecto puede estar aparentemente bien resuelto, pero no haber tenido en cuenta el suelo puede resultar en cosas como esta, ¿no? Todo parece indicar que, por lo poco que yo pude ver de las imágenes, esto era una platea que terminó quebrándose directamente y entonces se partió en dos la platea. No sé si ustedes vieron, y si no pueden volver a medida que el video esté corriendo el video, pueden volver atrás las imágenes y venían el piso de madera todo quebrado, levantado, porque literalmente la casa se ha partido, ¿no? Bueno, pensar en esto realmente y en este tipo de suelos que son propensos a sufrir cambios volumétricos en presencia de agua es algo que es fundamental. Y si ustedes se fijan acá en la provincia de Córdoba, nosotros no escapamos de este tipo de suelo. O sea, tenemos muchas partes de Córdoba que tienen este tipo de suelos que pueden sufrir estos cambios, y es muy importante entonces que nosotros manejemos muy bien la elección de las fundaciones, pero también todo lo que tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Así que bueno, el sistema constructivo en general, porque vieron cómo el sistema constructivo en general se vio afectado por, en este caso, cuando los caños, a partir de los movimientos, empezaron a romperse, y entonces el suelo se llenó de agua, se impregnó de agua y se produjeron realmente cambios estructurales que terminaron rompiendo la estructura y todo el sistema constructivo.
Entonces, entender estos suelos loéticos y su propensión a sufrir cambios volumétricos en presencia de agua. El agua provoca debilitamiento de la estructura del suelo, produciendo asentamientos y patologías como esta, que son quizá un poco menos severas que la que vimos recién, pero que a la larga o a la corta, si no se toma alguna medida sobre ellas, terminarán como las casas que veíamos recién. ¿Qué es lo que pasa? Y el titular se los debe haber dicho y ya anticipado en el teórico de la clase pasada. Verdaderamente estos suelos actúan como pan duro, ¿sí? Y este concepto yo se lo he escuchado a él decir muchas veces en los teóricos, es decir, es como un pan duro, que los mexicanos le llaman migajo, que en presencia de agua verdaderamente cambia sus condiciones. Entonces, para recordar, ¿sí?, ¿cuál fue el verdadero problema? En estos casos que estamos viendo, no haber tenido en cuenta el suelo y cómo el suelo iba a cambiar sus condiciones cuando estuviese en contacto con agua, subieran las napas, como en el caso de la torre, o alguna cañería, alguna instalación sanitaria perdiera agua, o las napas por algún motivo, por alguna circunstancia, empezasen a subir. Fíjense, acá tenemos las distintas suelos de Córdoba, ¿sí?, por distintas áreas. Ustedes seguramente la clase pasada lo vieron hasta un cortecito. Y tenemos los estudios del suelo sobre los que han estado tratando la clase anterior con la fila de la derecha donde está el ensayo de penetración, esa columna que dice SPT, Special Penetration Test, donde a partir de un número de golpes podemos conocer las distintas tensiones admisibles para los suelos que están descritos en la columna de la fila izquierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo se transmiten los suelos al terreno? Bueno, y cómo nosotros a partir de esta tensión admisible podemos hacer algún tipo de predimensionado. Es muy importante cómo es la estructura, ¿no? Ya vamos a ver en la clasificación de las fundaciones, de las tipologías de fundación, pero es muy importante básicamente empezar a tener en cuenta si esta estructura es una estructura diferenciada, si es una estructura de muros corridos, digamos de muros portantes. No es lo mismo pararse sobre un suelo que está impregnado de agua, digamos, donde hay el lodo, donde hay barro. No es lo mismo pararme con el taco ese aguja que pararme con estos zapatos de nieve que yo he puesto ahí. Es decir, es muy importante tener en cuenta eso. No es lo mismo pararme en la nieve con esos zapatos que pararme con estos tacos. Entonces, la relación entre el proyecto y el suelo y a incorporar esto en el proceso proyectual es fundamental. La tensión, si nosotros, esto es algo que nosotros podemos conocer, que sabemos, la tensión es igual al peso sobre la superficie, por eso hablaba de la distribución y de cómo nos asentamos sobre el terreno. De esta formulita nosotros podemos despejar y ver que el ancho, ¿sí?, en el caso de las fundaciones corridas, es igual al peso sobre la tensión admisible por 100. Y eso me va a dar el ancho de fundación. Entonces, con esta formulita yo puedo tener ya un numerito que me vaya dando el criterio para hacer la selección. Vayan teniendo esto en cuenta porque todavía no hemos entrado de lleno en el tema de suelos, pero es importante ir conociendo estos datos que nos van a ayudar a tomar las decisiones al final. Es muy importante entonces, ya como una última imagen, entender que el suelo se va a deformar. Es decir, el suelo cuando yo lo cargue, y este es un ejemplo que también deben haber desarrollado en la clase anterior, que del bulbo de presiones, donde se ven las isobaras, ¿sí?, de cómo ese esfuerzo se va transmitiendo al suelo, que son las líneas que unen puntos que están sometidos a una misma presión. Es decir, al suelo no le es ajeno que nosotros le planteemos la obra encima. ¿Cuáles son los propósitos cuando nos metamos en las fundaciones? Nos interesa sobre todo, más allá de que las conozcan, es que formen criterios de selección del tipo de fundación a adoptar para entender la importancia de su incorporación e instancias iniciales de la concepción del proyecto. Reconocer las propiedades específicas de las distintas
fundaciones y su relación con el suelo y el edificio que soportan para formar criterios en la toma de decisiones. Entonces nos interesa que vayan formando criterios, ¿sí? Que vayan entendiendo la importancia de esa incorporación, reconocer las propiedades específicas y que puedan formar criterios para tomar decisiones inteligentes, ¿sí? ¿Cuál es el segundo problema? Entonces, ya hemos presentado el suelo, hemos ido hablando de que es muy importante cómo se relaciona el suelo con el proyecto. Y bueno, ese elemento que va a relacionar el suelo con el proyecto, que es parte de la estructura, son las fundaciones. ¿Qué es lo que queremos que sepan de las fundaciones? A ver, mínimamente, pero le vamos a dedicar 3 clases, o sea, hoy no pretendan en el teórico tener todo. Vayan anotando las preguntas que tengan para después hacerlas en el taller. Esto no es una clase con un ida y vuelta, pero sí después en los talleres poder evacuar las consultas que surjan aún a partir de este teórico. Pero como un segundo problema podemos presentar las fundaciones. Las fundaciones entonces y su clasificación, sus técnicas constructivas, las tipologías de fundación y las ventajas comparativas, ¿sí? Es decir, en algún punto vamos a ver las ventajas comparativas, vamos a hacer una tablita para comparar todas las tipologías de fundación para poder, digamos, llevarlos a ustedes a que tengan toda la información ahí para poder tomar decisiones en su proyecto. Entonces, el problema está dado, cuando veíamos recién en la presentación, está dado en la fundación, que va a estar ahí entre el suelo y el edificio, y que se va a producir en un determinado contexto de suelo que tiene las características propias que estarán volcadas en la planilla. ¿Cómo podemos clasificar las tipologías de fundación? Y es muy importante siempre que ustedes se acerquen a un tema, además ya de tenerlo definido, si ustedes tienen que definir las fundaciones, se pueden definir como la interfase entre el edificio y el suelo, pero a mí me parece muy importante también entenderlas como una parte de la estructura indisoluble, ¿sí? De donde tampoco puedo sacar las características de ese suelo en particular. Pero una vez que tengo definido, siempre vayan a las clasificaciones, porque si no, poco van a entender, y les ayuda de esta manera también tener en claras las clasificaciones, les va a ayudar a que ustedes puedan ir ordenando la información. Básicamente las fundaciones pueden ser superficiales o pueden ser profundas, ¿sí? Y esto de alguna manera el año anterior en Introducción a la Tecnología algo se ha hablado. Pero también pueden ser, de acuerdo a la manera en la que se transfieren las cargas, pueden ser directas o pueden ser indirectas. Es decir, si yo tengo un muro, puede transmitir las cargas por compresión directa al suelo, un muro lineal corrido, como es el caso de la izquierda, o tengo también algunas columnas y a lo mejor yo tengo que llevar esas cargas a profundidad por las características del suelo, pero puedo hacerlo perfectamente porque tengo una estructura que es diferenciada. Es el caso izquierdo. Si yo voy al caso derecho, quizá tenga ese mismo muro, y entonces en ese mismo muro yo tengo que transmitir las cargas al suelo profundo, y como es lineal corrido, lo tengo que llevar, no lo puedo llevar corrido a 5 metros de profundidad o tal vez 10 metros de profundidad. Entonces empieza a surgir un elemento que es el que ustedes pueden ver ahí al medio, ahí en donde habla de las fundaciones indirectas, que es la viga portamuro, que es la que transmitirá las cargas a los pilotes, y los pilotes llevarán los esfuerzos a la profundidad necesaria requerida por el estudio. Tengo entonces también, además en la clasificación, que pueden ser puntuales o pueden ser corridas. Y esto también es un concepto que ya vienen manejando desde tecnología, como hablábamos recién. Otra manera de clasificar es cómo las tipologías de fundación transmiten las cargas al suelo, digamos,
¿no? Y qué esfuerzo es el que terminan generando en ese suelo. Entonces se pueden transmitir por compresión directa o en algunos casos como en los pilotes por fricción. Fricción y también en algún tipo de pilote, ya lo vamos a ver, compresión y fricción. Las tipologías de fundación entonces pueden ser superficiales, ¿sí? Y profundas. Dentro de las superficiales tenemos el cimiento común de hormigón ciclópeo, las plantillas corridas, que pueden ser rígidas y flexibles, la platea y la base aislada. Dentro de las profundas tenemos los pilotes y pozos romanos, que es una manera de hacer una separación. En realidad todos podrían llamarse pilotes y ser los pozos romanos un tipo determinado de pilote. Bueno, la zapata corrida, la zapata común de hormigón ciclópeo, muchas veces la pueden haber escuchado haberse llamado de esa manera, como el cimiento común de hormigón ciclópeo. Fíjense que bueno, tiene algunas particularidades que la hacen de alguna manera la más frecuentemente utilizada ya hace tiempo, no en estos tiempos, ¿no? Pero en algún momento cuando las casas eran todas iguales, ¿sí? La típica casa chorizo y se construía en barrios periféricos al centro, pero que tenían más o menos la misma tensión admisible, esta tipología funcionaba como bastante bien dentro de todo, digamos. Con la complejidad de los proyectos que ustedes han ido adoptando y con cómo ha ido dándose el crecimiento de la ciudad, es imposible creer que todo se puede fundar de la misma manera, ¿no? Así que bueno, por eso hablaba de que era de alguna forma había sido muy frecuentemente utilizada. Bueno, requiere realmente un control riguroso de ejecución para poder garantizar la homogeneidad. Ustedes piensan que, y el monolitismo, piensen que esto está hecho con el árido grueso más grueso, ¿eh? Entonces yo no puedo meter esta piedra bola, digamos, adentro de la mezcladora, con lo cual lo que se termina haciendo generalmente, por eso hablo de ejecutarla bien, es llenando, y vamos a ver algunas fotos después también, se termina llenando la zanja que se ha excavado con la piedra bola y se termina tirando mezcla muy líquida para intentar ir llenando todos los espacios que quedan entre las piedras. Obviamente quedan espacios sin llenar porque es muy difícil que el hormigón se cuele y acceda a todos los espacios, con lo cual uno de los problemas que tenemos es que empiezan a perderse la homogeneidad y después puede ser tornarlo muy frágil, muy fácil de romperse, de producirse asentamientos cuando cambien las condiciones del suelo y se parta. Fíjense que es muy importante el ángulo de descarga que está marcado, porque ese ángulo debe respetarse, lo que hace que en estos casos, si ustedes vuelven mentalmente a la formulita que vimos al inicio para conocer el ancho de una tipología de fundación, si a mí me da 80-90 centímetros, yo para llegar a tener 80-90 centímetros, ese ángulo de descarga se debe respetar, y cuando yo llegue a tener 90 centímetros, esto me va a crecer en el ancho, además de crecer también en el alto. O sea, se va a dar un crecimiento simultáneo de ancho y alto, con lo cual me va a terminar dando un zapatón enorme que va a tener un lastre gigantesco y un peso enorme. Va a pesar más esto que la casa, exagerando un poco, pero realmente es una tipología de fundación que ya dejó de servirme, digamos, pasa a ser totalmente inadecuada en un caso como ese. Y además,
si yo quiero hacer que esto crezca en el ancho, fíjense el caso de la derecha, donde dice ancho ficticio, si yo la llevo a que esto crezca en el ancho independientemente del alto, lo que terminará pasando es que esto se quiebre, es decir, porque como no tiene armadura, no tiene ninguna posibilidad de absorber ese tipo de esfuerzos. Entonces fíjense lo que está marcado en la figura, porque es más o menos parecido a lo que terminará pasando en el caso de que yo quiera incrementar que esto crezca en el ancho independientemente del alto. A ver, bueno, acá la tenemos nuevamente, la podemos ver como en perspectiva, ¿sí? Acá la ven ustedes como es un dibujo muy bien armadita, pero generalmente no suele ser así, digamos, ¿no? En el caso de que esté mal ejecutada, empiezan a quedar espacios entre los distintos áridos, y eso hace que esos espacios la hagan tan frágil, ¿no? Acá es donde ya se está ejecutando, por ejemplo, fíjense cómo se van poniendo tablas también, esto hay que preverlo, porque con la incorporación de los encadenados y los encadenados verticales hay que dejar la armadura prevista y que después se irá llenado con hormigón de armar, que es un hormigón distinto al que conforma en este caso la zapata. Acá está esto que yo les decía, ¿no? Cómo se va llenando el espacio de la zanja, se va llenando con el árido grueso, con la piedra, y después se le agrega la mezcla, que no es la manera adecuada de ejecutarlo. La manera adecuada de ejecutarlo sería una manera que es como más trabajosa y da más trabajo, por eso nadie la hace, o casi nadie la hace, que es ir generando lechos de mezcla con la proporción adecuada de agua, que esté bien controlada, y entonces se vayan incorporando el árido con mucho cuidado para que no queden espacios. Lo que se hace generalmente es al revés, llenar de piedra, como les decía, y después agregarle una mezcla muy líquida, tratando de que el fluido llene todos los espacios entre los áridos. Pensando que esta ya es, digamos, si yo el ancho de fundación es muy grande, a mí lo que me conviene ya directamente es otra tipología de fundación, o sea, ya pensar en otra tipología de fundación e irme, por ejemplo, a las plantillas flexibles o a la plantilla rígida de hormigón armado, ¿no? Que en este caso vamos a empezar a ir viendo la plantilla flexible. Fíjense que tiene armadura, que tiene un alto constante de unos 20 centímetros y que tampoco es que puede crecer indiscriminadamente en el ancho, pero no tengo problema con este ángulo de descarga por el hecho de que tengo incorporado armadura. Entonces consiste más o menos en una losa de hormigón armada para resistir flexión en el sentido transversal al desarrollo de la fundación, y permite adaptar el ancho y por lo tanto la sección de la base de fundación independientemente de la profundidad, ya que la distribución de las cargas se realiza por la rigidez transversal de la misma, ¿sí? Me permite incorporar, como les decía al inicio, por ser de hormigón armado, me permite incorporar el encadenado, ¿sí? Ya me queda incorporado el encadenado inferior, y constructivamente, bueno, deberá preverse el recubrimiento adecuado de las armaduras para evitar su corrosión por penetración de la humedad del suelo, dado que no presenta rigidez también en el sentido longitudinal, es susceptible de deformaciones en ese sentido. Entonces es importante tener en cuenta ese comportamiento diferencial del terreno o por cargas no uniformemente repartidas, porque tampoco con esta tipología de fundación, al no tener rigidez longitudinal, como en el caso de la hermanita, que por llamarla de alguna manera, es el caso de la zapata rígida corrida, que sí lo me permite más posibilidades. Acá les presento entonces ahora la zapata rígida, que como les decía, al tener esta viga, que sí va a servir también a los efectos de trabajar a las tracciones para encadenar, pero también
por las dimensiones que tiene, por la altura que tiene, me va a permitir esa posibilidad de absorber algún tipo de concentración de cargas del proyecto, que si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de sus proyectos tienen, porque generalmente son muy propensos a hacer muy grandes las aberturas, y en ese caso es fundamental tener en cuenta que la plantilla elástica no sería la adecuada, y en función del proyecto posiblemente yo necesite elegir entonces esta tipología de fundación, que al tener esta viga le confiere, sigue descargando por compresión directa por la armadura que tiene, pero por la armadura transversal que tiene, pero en el sentido longitudinal tiene esta viga que le da esas posibilidades de absorber esfuerzos diferenciales. Acá la tienen, nuevamente, acá la tienen en perspectiva, ¿sí? Y vamos a ver, acá hay algunas fotos de cuando se está ejecutando, ¿sí? Quiero llegar a esta de la armadura, en donde pueden ver la viga, y esto que les decía, va a seguir descargando por toda la armadura transversal, pero fíjense qué importante cómo se va armando también esta viga, que ya deja de ser solamente la función de cumplir la función de encadenar, sino también de poder tomar esas cargas de las que hablábamos no homogéneamente repartidas, y miren la altura que llega a tener. Acá ya se está hormigonando, fíjense, se hormigonando la primera parte y después se colocan dos tablas más, como en el caso de que se está haciendo al fondo de la foto, y después se termina llenando la viga. ¿Qué pasa con la platea? Porque digamos, en algún determinado momento yo empiezo a manejar valores, quizá por las bajas tensiones admisibles del suelo, y en esa relación con la fórmula que planteábamos al inicio, a mí me termine dando un número desproporcionado de ancho, en donde prácticamente el ancho de la fundación empieza a cubrirme más del 50% de toda la planta. Entonces digo, ya no es posible, por la forma de trabajo de las que veíamos recién en las tipologías de fundación que venimos analizando, usarlas. Entonces posiblemente se haga necesario usar esta tipología de fundación, que fíjense es un tipo de fundación directa, también superficial, en la que la superficie de distribución de cargas sobre el terreno es todo el área ocupada por el edificio ya. En realidad consiste como en una zapata corrida a todo lo ancho y lo largo del edificio, cuya materialización más habitual es una losa de hormigón armado apoyada sobre el terreno. De ahí que ustedes puedan haber escuchado en algún momento que esto trabaja como una losa invertida. Y entonces, como losa invertida, como en la losa las tracciones se absorben, se dan en la parte inferior y están absorbidas por la armadura, en este caso se hace una inversión, la armadura, fíjense en la imagen, están arriba, para poder absorber las tracciones que se generen. Bueno, el razonamiento estructural de las mismas parte de suponer que esta losa recibe las cargas del edificio repartidas lineal o puntualmente, más bien generalmente lineal, porque no tiene capacidad de absorber tampoco cargas muy acumuladas o que no estén homogéneamente repartidas, y distribuirlas homogéneamente al suelo de fundación, presentando ventajas constructivas derivadas de esta utilización, que tienen que ver con la gran extensión, la tensión del trabajo del suelo resulta baja y por lo tanto entonces los asentamientos pueden ser insignificantes, se pueden fundar sobre estratos muy superficiales aun cuando su resistencia sea baja. Es posible utilizar la misma platea como contrapiso del edificio y eventualmente adaptarla agregándose canalizaciones impermeables. Son necesarias las trincheras sanitarias, y esto es de destacar, porque yo no puedo dejar toda la cañería abajo de la platea, con la posibilidad incluso porque no las podría revisar nunca, porque nunca podría reparar nada, y además el peligro que implicaría una pérdida de agua debajo de esta losa, que las transformaría inaccesibles, con lo cual es necesario generar estas trincheras sanitarias, que son canales para alojar las instalaciones subterráneas, y esto me aseguraría
digamos, de alguna manera que el suelo nunca se sature por las roturas de las cañerías, ¿no? Lo que implica también, y siempre yendo al tema de lo proyectual, que digamos no cualquier proyecto puede resolverse con este tipo con esta tipología de fundación. Es decir, es sumamente importante verlo bien y estudiarlo bien al proyecto, porque yo si voy a tener una trinchera sanitaria no puedo ir con la trinchera sanitaria por toda la casa, digamos, no sería muy racional si yo tengo mucha cantidad de baños y la cocina y están todos separados. Digamos, generalmente esta tipología de fundación se utiliza mucho en planes de vivienda en donde se puede compactar, trabajar muy bien el suelo como realmente se requiere hacer para poder realizar la platea, pero además que tienen la tipología de la casita, digamos, está muy diseñada muy racionalmente, de modo tal que el baño y la cocina generalmente están apareadas y entonces la trinchera sanitaria es fácil de construir, digamos, ¿no? Todas estas cosas son importantes ir teniéndolas en cuenta. Bueno, lo que les decía, ¿no? Recordar siempre las cargas lo más homogéneamente posibles en toda la superficie para evitar que el plano de la platea se deforme diferenciadamente. Una rigidez suplementaria de la propia platea se podrá lograr, por ejemplo, mediante el aumento a veces considerable del espesor o mediante importantes esfuerzos, pero realmente en ese caso tendré que evaluar, porque digamos, si esto es una losa que va creciendo de la misma manera que crece una luz cuando crecen las luces, si yo también tengo que empezar a incrementar mucho el alto considerablemente para poder darle rigidez, puede hacer que esto realmente no sea la tipología de fundación que también me conviene, ¿no? ¿Qué más podemos haber? Algún puntito que se me está pasando, pero estoy tratando de recordar, ¿no? Ya he dicho lo de la trinchera, bueno, el uso entre medianeras por la compactación que hay que hacer es como prácticamente imposible de realizar, ¿no? Veamos entonces la imagen que sigue, que son ya bases aisladas, siguen siendo superficiales. Y en el caso de que tenga que predimensionarlas, ¿sí? Se predimensionan ya no con esta formulita del ancho igual al peso sobre la tensión admisible por 100, sino solamente el ancho es igual al peso sobre la tensión admisible, y después sacaré una raíz cuadrada que me dará, con el resultado, me dará el lado de la fundación. Ya lo van a hacer en los talleres. Y bueno, importante tener en cuenta es que a lo mejor por el diseño que ustedes tienen, por el proyecto, ustedes tengan una estructura mixta y entonces requieran esta tipología de fundación, pero que fíjense que no está suelta, que está tomada al resto de la estructura por estas vigas riostras que de alguna manera van atando una con otra para que no estén separadas del sistema estructural en general. En este caso arrancamos ya con los pilotes en general, ¿sí? Bueno, no vamos a ver el elenco de pilotes que está en el libro que nosotros hemos presentado. Vamos a ver, yo les voy a presentar acá los más comunes, ¿sí? Por una cuestión de tiempo. Pueden charlar sobre algunos de ellos después en el taller, pero saber que existen pilotes prefabricados e hincados mecánicamente, pilotes realizados in situ con camisa hincada, recuperable, con un sistema que se denomina Franchi, pilotes preperforados y precargados por inyección. Pero vamos a ver de alguna manera los más comunes, los que ustedes pueden ver habitualmente si van caminando en una obra en Nueva Córdoba o cuando estén por la ciudad universitaria,
que sin duda por el tipo de suelo va a demandar un tipo de fundación profunda como esta. El principio de trabajo de estas fundaciones es el mismo que el de las fundaciones directas superficiales, con la diferencia que por la profundidad que se encuentra el estrato o el manto confiable del terreno requiere de técnicas de trabajos distintas, ¿no? La profundidad transforma técnicamente complejas y antieconómicas las zapatas corridas. Es decir, sería una locura pensar que yo puedo hacer una zapata corrida a 10 metros de profundidad. Entonces, frente a la imposibilidad de las fundaciones que usamos habitualmente a ese tipo de profundidad, de las fundaciones superficiales que no pasa del metro generalmente, tengo que empezar a pensar en tipologías de fundaciones como esta. Básicamente, se construyen mediante una excavación por medios manuales o mecánicos que atraviesan los mantos superficiales hasta llegar al estrato de apoyo sobre las que se procede a ensanchar la base. Esta excavación se rellena conformándose una base, un fuste con hormigón armado y después, bueno, esta es muy importante también para el llenado de la fundación con el hormigón, tener en cuenta cómo se va a producir la descarga del hormigón, ¿no? Es decir, yo no puedo, si estas fundaciones son denominadas profundas, estoy llenando los pilotes a 15 metros de profundidad, no puedo creer que puedo, digamos, verter el hormigón desde ahí arriba, porque se me va a disgregar el hormigón. Entonces es fundamental tener en cuenta que tendré que, como estas tipologías de fundación siempre se llenan con hormigón elaborado, y eso debe ser riguroso, la elaboración del hormigón, se van introduciendo mangueras entre las armaduras que me permiten ir llenando de a poco y ir generando de esta forma que la carga sea homogénea y no se me produzca el disgregado de el árido y de los áridos y tenga problemas entonces con el hormigón. Esta excavación entonces se rellena conformando una base y un fuste con hormigón armado, ¿sí? Y les decía, pueden recibir distintos nombres como pilotes preperforados, manual o mecánicamente, inapropiadamente pozos romanos. Decimos inapropiadamente cuando presenté la diapositiva, porque cuando el pozo romano propiamente dicho es solo el encofrado o molde del pilote realizado manualmente. La sección del fuste de estos pilotes preperforados está condicionada por la técnica de perforación y por la magnitud de las cargas a soportar. Manualmente resulta prácticamente imposible realizar profundidades, perforaciones profundas de menos de 70 centímetros de diámetro, pero al mismo tiempo la excavación manual permite la realización de bases de dimensiones considerables para cada pilote, 4 metros y aún más de diámetro, ¿no? En nuestro medio se dispone de equipos para realizar excavaciones desde 0,25 a 1 metro de diámetro, capaces de producir mecánicamente ensanchamientos de la base de hasta más o menos un triple del diámetro del fuste. Estos ensanchamientos de la base, denominados también campanas de fundación, deben respetar el ángulo susceptible de excavación, que es en general en nuestros suelos loésicos del orden de 30 grados respecto a la vertical. Cuando el diámetro de la perforación lo permite, la base ensanchada mecánicamente puede ser luego ampliada manualmente por operarios, en el caso de los pozos romanos, o los que denominamos pozos romanos, que como ven son cavados por personas y que me permiten llegar bien hasta el fondo, y entonces esa base ensanchada puede ser que esté dada por un operario que desciende por el fuste para realizar el trabajo. El cálculo del área de la superficie del contacto entre la base del pilote y el suelo se determina de la misma manera que para todas las fundaciones superficiales. Si bien a lo largo del fuste del pilote se produce algún tipo de adherencia entre el suelo y el hormigón, esta resistencia por adherencia es descartada a los fines del cálculo de resistencia a la carga del pilote, dado que puede disminuir y hasta desaparecer por saturación del suelo por encima de su base.
Por esta razón se los denomina también como pilotes de punta, ¿sí? Fíjense que en el caso anterior, para mejorar la manera de que trabaja la campana, se pueden inyectar, pueden ser inyectadas esas campanas con esta cañería que se coloca y después se le puede inyectar cemento líquido, digamos, y poder de esta manera mejorar las condiciones de trabajo del pilote y la descarga en general, ¿no? de las tensiones al suelo. En el caso de este, que es pozo romano, que tiene otro espesor y que está otro ancho y que está cavado acá por estos operarios, fíjense que en el detalle acá me está mostrando un poco la viga portamuro, el encuentro de la viga portamuro en ese cubito que ustedes ven ahí, que es el cabezal, que generalmente es una ferretería de hierro porque es donde se encuentran todas las armaduras y son dobladas para tal fin. Entonces, si tenemos que establecer un cuadro comparativo de ventajas y desventajas, ustedes van a ampliar alguna de la información que yo les he dado en los talleres. Pero me parece que es sumamente importante, por ejemplo, entender que la tipología del cimiento ciclópeo común, si vamos a hacer un análisis, entonces mano de obra no especializada no requiere mano de obra especializada, entonces hay mucha disponibilidad de operarios para hacerla, es decir, todos saben hacerla o supuestamente saben hacerla. Tiene un bajo costo para cargas reducidas, ¿sí? Y es confiable en suelos no colapsables. En colapsables termina, digamos, es una buena digamos, ventaja también el hecho de que no me va a enmascarar los síntomas, digamos, porque ni bien se parta, yo voy a ver la patología en el muro, digamos, se va a ver que se partió el muro también. Las otras que tienen armadura pueden encubrir el problema hasta directamente partirse, como en el caso ese que veíamos la platea en el video, ¿no? Que estaba directamente partida en dos. ¿Cuáles son las desventajas? La rotura frágil en suelos colapsables, el alto costo y peso propio para cargas importantes, el aumento proporcional de ancho y altura, lo que nos termina obligando, aun si la quisiésemos usar, a tener que dejarla y optar por una plantilla flexible, ¿no? Que es mucho más racional y que ya de paso esto de los costos también es muy difícil de evaluar, digamos, no es tan simple decir esta es la más barata y esta es la más cara, porque si usted se pone a pensar, la plantilla flexible ya tiene incorporado el encadenado que por la zona sísmica que nosotros tenemos voy a tener que tener sí o sí, el encadenado horizontal. Esta plantilla flexible entonces de hormigón armado resiste flexión transversal con poca altura, apta para muros con cargas homogéneas. Requiere de mano de obra especializada, las desventajas, es decir, ya no es la misma mano de obra quizá del hormigón ciclópeo común, aunque ya cada vez hay más gente que las está manejando y no presenta como mayores inconvenientes en cuanto a esto. No puede absorber flexiones en el sentido longitudinal y esa sí sería una desventaja. En el caso de la plantilla rígida de hormigón armado puede absorber flexiones en el sentido longitudinal, es apta para muros con cargos heterogéneos, con concentración de carga, requiere mano de obra dentro de las desventajas, mano de obra especializada y puede enmascarar síntomas en suelos colapsables. La platea de hormigón armado reparte cargas con tensiones solicitantes muy bajas, si es suficientemente rígida evita asentamientos diferenciales, requiere densidad como desventaja de muros, compactación de subbase y base y mano de obra especializada, no apta para lotes entre medianeras, como ya habíamos indicado anteriormente. El pilote no introduce operarios en la excavación como ventaja, poco movimiento de tierra, dentro de las desventajas que requiere equipos especiales y operarios especializados en su manejo. Es difícil de controlar la limpieza interior. Pensemos en que si los diferenciamos del pozo romano por el ancho, al
al tener 30, 40 centímetros de diámetro es difícil a veces que no se produzca algún desmoronamiento y de alguna manera esté, digamos, después cuando yo hormigone produciendo, digamos, algún inconveniente en cuanto a esto, ¿no? Si son flotantes hay riesgo de colapsabilidad y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en cuanto estoy evaluando el análisis y el estudio del suelo. Y el pozo Romar, bueno, transmite cargas por la punta, se independiza de estratos intermedios, permite controlar limpieza interior, requiere de mano de obra especializada, alto peso propio, con aumento de profundidad, riesgo para operarios, gran movimiento de tierra. Como ven, tenemos, yo no sé si al llegar acá tienen más dudas que certezas, pero a la hora de tener que elegir, pero es que realmente este es un problema que tiene muchas variables, ¿no? Vimos la clasificación, las ventajas comparativas, el problema en sí que se produce entre la relación del edificio que tengo y el suelo, las técnicas constructivas. Y lo cierto es que el propósito fundamental del práctico y del teórico es que ustedes se lleven criterios de selección. Es decir, no nos interesa tanto que profundicemos al extremo en cada una de las tipologías de fundación, sino que verdaderamente ustedes tengan un panorama real, las conozcan como para poder elegir. Es decir, que no terminen eligiendo al azar ni al final determinado el proyecto poner una tipología por poner como para rellenar algo, sino y muchísimo menos eso en la vida profesional, porque miren por ejemplo una noticia como esta que dice una obra con los cimientos pelados, el arquitecto responsable ni apareció por el lugar y en la ciudad defienden las inspecciones realizadas aunque admiten que les dijeron que el pozo estaba mal hecho, duras críticas de la OCRE y de la Nación. Es decir, él terminó fugando el arquitecto que había hecho este edificio, que se partió en dos, literalmente. Todos queremos ser célebres, ¿no? Cuando estamos estudiando, sobre todo, queremos que nuestros proyectos trasciendan y ser recordados, pero que verdaderamente seamos recordados por nuestros clientes, porque la casa les sirve, porque están contentos adentro, porque la cosa funciona, porque realmente la única obra célebre porque sus cimientos fallaron es la Torre de Pisa, ¿sí? Y ha costado una fortuna mantenerla en pie. Nos vemos, hasta la próxima, hemos llegado al fin, entonces vuelvo un poquito solamente a decirles, acuérdense, tener criterios para elegir significa que ustedes no pierdan el control de su proyecto en ningún momento, y el hecho de que aún en algunos casos ustedes tengan que buscar asesoramiento, porque el estudio del suelo no lo van a hacer ustedes, o la obra de la envergadura que tenga implique que hay otro director técnico, que ustedes no pierdan el control de la obra y otro termine decidiendo por ustedes. Hasta la próxima.